¿Sabías que según la dirección del MIT, el retorno de inversión de la capacitación en soft skills puede llegar al 250% basado en una mayor productividad y retención de talento? Prepárate para el futuro con la nueva línea de capacitación de BP Gurús. Soft Skills, especializadas en y para la industria de TI y IT Service Management. Capacítate en el ABC de la comunicación organizacional eficiente. Un liderazgo efectivo para una transformación exitosa. Creando equipos emocionalmente inteligentes. Gestión eficaz de la frustración en el trabajo. Actitud de calidad en el servicio. Al fortalecer tus habilidades blandas, podrás administrar mejor cualquier proyecto. Pero estas herramientas son útiles tanto a nivel profesional como personal. El momento es ahora. Contáctanos. BP Gurús. Capacitación para el mañana. Yasmin Chong es ingeniera cibernética, maestra en tecnologías de la información para la dirección de negocios y doctoranda en docencia e investigación social, coautora del libro bestseller ITIL 4, High Velocity IT y la práctica de Talent Management ITIL 4, finalista en los premios Globan 2021. Con más de 20 años de experiencia en proyectos de TI, ha desempeñado el rol de líder de proyecto y gerente de TI para la implementación de estrategias de telecomunicaciones, robótica, inteligencia artificial, e-learning, IT Service Management y mesas de servicio. Es ITIL Expert y auditor líder del Service Desk Institute de Reino Unido, apoyando a diversas organizaciones en América Latina para obtener certificaciones de clase mundial. Miembro de la AMITI, participando en el grupo de mujeres en tecnología, cuyo objetivo es dar mayor relevancia a la participación de las mujeres en la industria de TI, atracción de matrícula en carreras de TI y mejores condiciones en el marco laboral. Se desempeña como directora general de BP Gurús y combina actividades de C-Level por convicción y vocación con la docencia a nivel posgrado en la Universidad La Salle, México. Maestro Adrián Maestre, gerente de desarrollo de negocios con más de 10 años de experiencia en la industria de TI, enfocado principalmente hacia las áreas de consultoría comercial y marketing, gestión de proyectos e internacionalización de empresas. Tiene una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Zaragoza y de la Facultad de Emprendimiento de Ljubljana, Eslovenia. Cuenta con una maestría en Gestión Internacional y Comercio Exterior por la Universidad de Zaragoza. Toda su carrera profesional ha transcurrido entre Europa y Latinoamérica. Actualmente, forma parte del equipo de ISL Online, apoyando en la transformación de los procesos de soporte de las empresas y participando en proyectos con clientes como AT&T, Grupo Salinas en México, Ministerio de Salud de Costa Rica, Dinant en Honduras, Terpel en Colombia, entre otros. BP Gurús, innovación tecnológica, nuestro ADN. Bienvenidos a todos, es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a este webinar Employee Experience y Soft Skills, donde vamos a tratar las claves para atraer y retener talento en tu empresa. Y es que en la actualidad todos estamos en búsqueda de nuestro bienestar, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, y esto nos lleva a querer mejorar las relaciones laborales para asegurar así que las emociones percibidas dentro del lugar de trabajo sean positivas, permitiendo retener el talento y asegurar una buena experiencia de nuestros colaboradores. Así que para platicar acerca de los retos y estrategias, voy a dar la bienvenida a Ana Yasmin Chong. Hola, y a Adrián Maestre. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para que platiquemos más a fondo acerca de estas estrategias. Y pues bueno, quiero invitarlos también a todos a participar en el chat con sus preguntas que al finalizar la plática vamos a estar abordando con nuestros expertos. Bienvenidos todos, gracias. Bien, pues vamos a empezar ya a preguntar directamente sobre esta temática. Y quisiera preguntarle a ambos, ¿cuáles son estas tendencias en Employee Experience actuales y en dónde se dirigen? O sea, ¿hacia dónde va esta tendencia? Yasmin. Adrián, perdón, por favor, vamos a empezar contigo. Ahora vamos a darle el turno a los caballeros. Sí, no, en primer lugar decir que es un placer estar aquí con BP Gurús, siempre lo es, y bueno, un saludo a todas las personas que
nos acompañan el día de hoy. Hablando con respecto a temas de tendencias en Employee Experience, pues ya es un tema que ya se viene abordando desde hace varios años. Sin embargo, la parte de tendencias, pues yo creo que en primer lugar hablaría de una mayor flexibilidad laboral, ¿no? Nadie sabe cómo será el modelo de trabajo del futuro y las personas que hacen predicciones sobre cómo será, pues tampoco lo saben, ¿no? Yo creo que el futuro del trabajo será que las personas decidan cuándo trabajar, ¿no? Creo que no será necesario llamar al jefe para que nos dé permiso para teletrabajar hoy jueves, por ejemplo, sino que pues, simplemente enviaremos un correo en la mañana avisando de que pues, vamos a teletrabajar desde casa, ¿no? O será muy común que las personas trabajen pues, parte de su jornada en la oficina y la otra parte en casa, ¿no? Porque pues, tienen que atender alguna cuestión personal, no tendrán que tomar el día libre, ¿no? Para atender esas cuestiones personales. Otra tendencia que vemos y que está relacionada con la anterior es la de extender el Employee Journey, incluyendo momentos vitales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues según Gartner, las compañías que sean capaces de apoyar a los empleados en su experiencia vital van a incrementar un 20% el número de empleados que se van a sentir bien física y mentalmente, ¿no? Los momentos vitales pues, son aquellos en los que no estamos analizando algo directamente relacionado con la compañía, ¿no? Un momento vital puede ser, pues, no sé, llevar a tus hijos a la escuela o cuidar a un familiar que está enfermo, ¿no? Planes de desarrollo, de formación. Entonces, algo que también nos dice Gartner es que también se produce un incremento del 21% en el desempeño de los trabajadores en compañías que tienen este tipo de comportamientos en el que acompañan en esos momentos vitales. Y una tercera tendencia, pues yo hablaría de las metodologías ágiles, ¿no? Pasamos de un modelo de estabilidad en el que pues, hacemos una planificación estratégica y pues, definimos un enfoque para todo el año o incluso para los próximos 3 años, ¿no? Asegurándonos de que todo el mundo pues, esté alineado con esa dirección y con esos objetivos. Y pasamos a un modelo de cambio, más de agilidad, de rapidez, en el que pues, estamos constantemente en un proceso de reevaluación, ¿no? Estamos monitorizando diferentes señales que nos llegan por parte de los empleados que nos ayudan a identificar pues, cambios en sus necesidades y en sus expectativas, ¿no? Y en ese sentido creo que la escucha activa juega un papel fundamental, ¿no? Porque nos ayuda a entender cómo piensa el empleado y cómo se siente en relación a la compañía. Vamos a pasar de escenarios en los que la escucha de los colaboradores se hacía en momentos puntuales, pues no sé, en una revisión anual, etcétera, a un modelo en el que vamos a tener varios puntos de escucha a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿No? Pues por ejemplo, el año pasado se publicó un estudio de Qualtrics que decía que el 77% de los colaboradores quiere y espera dar feedback a sus empleadores al menos 4 veces al año, ¿no? Entonces, cada trimestre quieren decirle a la empresa si están contentos, si están tristes. Esa sería mi visión. Muchas gracias, Adrián. Jasmine, para que nos complementes. Muchas gracias. Y de nueva cuenta agradecerles a ustedes, a audiencia que están con nosotros, ¿no? Y sobre todo a Tili y a Adrián, ¿no? Compartir esta charla, ¿no? Que queremos que sea un poco amena y agradezco que ya estén colocando preguntas en el chat. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Adrián en que esta flexibilidad es una tendencia y que creen que llegó para quedarse, ¿no? Según el reporte de febrero de 2023, recién lo consulté, de The Future Forum, hoy cada vez hay más evidencia de que la flexibilidad construye culturas organizacionales sólidas. ¿Y saben por qué? Porque el mundo ha cambiado, lo sabemos, en esta pospandemia, y está cambiando cada vez más rápido y nosotros tenemos que cambiar con él. Entonces, en estas tendencias, como bien lo explicaba Adri, la flexibilidad se mantiene, ¿no? Como un factor que permite crear nuevas oportunidades. Y yo quisiera sumar un poco, por ejemplo, esta parte de la inclusión. Y es que vemos que en apoyo a la maternidad, por ejemplo, hay una estadística de este estudio que les digo de Future Forum Pulse, que dice que el 59% de las madres trabajadoras desean trabajar desde casa al menos 2 días a la semana o menos, pues han visto beneficios de estar en la modalidad flexible. Entonces esto abre el parámetro para que las entidades o que se sientan limitadas o que se sientan excluidas, pues puedan contribuir. Y este es un reto. ¿Para quién? Para las organizaciones. Porque debemos de redefinir estas oportunidades. Estoy dando un ejemplo únicamente en los empleadores de cierto tipo de inclusión, pero sin duda lo que tenemos que tomar en cuenta en esta tendencia que bien nos explica Adrián es que somos diferentes. Y algunos de nosotros buscamos, fíjense, flexibilidad respecto al lugar, ¿no? Remoto, presencial, híbrido. Y quien tiene la fortuna de tener esta flexibilidad respecto al lugar ha elevado el 8% la productividad,
¿no? Según este estudio, pero otros queremos flexibilidad respecto al horario, ¿no? Flexible, fijo, con límites, objetivos o pocos. Y está incrementado impresionantemente el 30%, un poco más del 30% la productividad. Entonces no perdemos de vista que las empresas con la flexibilidad bien gestionada van a aumentar notablemente este aspecto que estamos buscando siempre en la eficiencia operativa, en la eficacia, pero también en otros factores en tendencia que van de la mano de nosotros, que son el balance en la vida personal y profesional y, por supuesto, el bienestar emocional. Entonces, la empresa Gallup preguntó recientemente a casi, pues más o menos 15,000 empleados, ¿qué era lo más importante para ellos a la hora de decidir si aceptaban un trabajo ofrecido por un nuevo empleador? La mayoría de ellos, un 65%, dijo que un rol que les permita tener un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y un mejor bienestar. Entonces, ¿qué sucede? Aquí citando también un poco a Qualtrics, ¿no? Qualtrics, esta empresa americana que nos menciona Adri, de gestión de la experiencia, pues sabemos que los empleados cuando tienen un buen equilibrio, hay un 20% más probabilidad de que tengan mejores beneficios o, por ejemplo, hay un 20% más probable que se sientan incluidos, un 18% que sigan trabajando con su empleador actualmente más de 3 años, lo cual es un reto. Entonces, en general, el 63% de las personas en este estudio de Qualtrics califica que la conciliación entre nuestra vida personal del día a día y nuestra vida laboral, vamos a poder decir que si lo calificamos con una puntuación de vinculación, es que estamos dispuestos a ir más allá en las organizaciones. Y cuando hablo de ir más allá, no refiero a trabajar de forma exhaustiva y más agotadora, sino hablamos de factores de tendencia que siguen vigentes en las mesas, de compromiso, de intención de permanecer en la organización, de la confianza, de la inclusión, del bienestar y, por supuesto, de considerar estos desafíos de armar un programa de experiencia de colaborador, este journey que nos menciona Adri, para incluso la retención. Así que, sin duda, hay muchas evidencias de que por qué podemos tener este tema en vanguardia y que, bueno, que iremos trabajando ahorita en estas preguntas, mi querida Ili. Excelente, gracias por estos datos y bueno, vamos a ir desarrollando y desmenuzando más todas estas tendencias y aprovechando que estamos contigo, Jazz, ¿cuál es el impacto e importancia de las soft skills en las empresas del futuro? ¿Qué opinas? Pues es una pregunta pues muy interesante que muchos nos han hecho incluso cuando vamos a foros de inteligencia artificial, déjenme decirles, en BP Gurus. Y les voy a comentar que de acuerdo al reporte sobre el futuro del trabajo del 2023 del Foro Económico Mundial, las habilidades fundamentales de este año las voy a dar en el orden de importancia. En primer lugar está el pensamiento analítico. En segundo, el pensamiento creativo. Después sigue la resiliencia, flexibilidad y agilidad, lo que nos decía Adri. Motivación y autoconciencia, curiosidad y aprendizaje permanente. Y ahí siguen. Y, por ejemplo, en el lugar 8 está empatía y escucha activa. Y empiezan las habilidades técnicas. En el 15 está inteligencia artificial y Big Data. Por ahí en el 19 la programación y 21 redes y ciberseguridad. Ustedes pueden descargar este reporte y observar que se dividen en habilidades cognitivas, de compromiso, físicas, tecnológicas, habilidades de gestión, ética, ¿no? Por supuesto, y de trabajo con los demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la importancia de las soft skills en este año y en el futuro, pues nos deja ver una gran realidad, es que muchos de los trabajos que son publicados, inclusive en LinkedIn, como el 70%, aparecen las soft skills necesarias. Entonces, de alguna forma podemos notar que en el mundo, si bien tenemos que estar preparados para el cambio tecnológico, para la transformación digital, para la adopción tecnológica de mejores prácticas, no podemos dejar en cuenta que quienes entregamos y recibimos servicios somos personas, que con quienes nos relacionamos, es con este ser humano, ¿no? Entonces, el desarrollo intra e interpersonal tiene cada vez más relevancia en el mundo, ¿no? Las soft skills están impactando fuertemente en todos los sectores y, por supuesto, en nuestra relación diaria. Y yo me permitiría definirlas, ¿no? Ya para darle pie a Adri, que las soft skills son esta capacidad de convivir en paz contigo y con los demás. Y es mucho si estamos hablando de los tiempos que vivimos ahora. Entonces, no importa que la automatización, la inteligencia vayan cambiando nuestra naturaleza del trabajo, los empleados debemos afinar estas habilidades sociales, emocionales, éticas, de relación, para poder estar preparados, ¿no? Con estas habilidades core fundamentales que nos dice ¿no? Lo que les decía de las habilidades core mencionadas en el Foro Económico Mundial,
pues tenemos que estar preparados para estar resolviendo desde la productividad, sí, pero también de nuestro compromiso, Ili. Muy interesante. Adrián, por favor, Sí, compleméntanos. no, en realidad muy de acuerdo con lo que dice Jazz y poco que complementar, ¿no? Creo que las soft skills, esas habilidades sociales, pues no serán un nice to have, ¿no? Algo que sea bueno tener, pues serán totalmente esenciales, ¿no? Desde ESL Online, pues estamos constantemente entrevistando ingenieros en todo el mundo, ¿no? Y uno de los criterios más valorados en ese proceso de selección, pues no son precisamente esta parte de habilidades blandas, ¿no? Pues que sepan comunicar todo lo que saben con el resto del equipo, que sean capaces de colaborar de una forma efectiva, que no tengan miedo, pues, a equivocarse, ¿no? Y que cuando se equivocan, pues admitan que se han equivocado y que cuando acierten, pues lo celebren con los demás como un éxito del equipo, ¿no? Me explicaba un desarrollador hace unos días que estaba desmotivado, pues eso, ¿no? Porque todo lo que él sabía hacer en horas, pues ahora lo hacía una inteligencia artificial, ChatGPT, en segundos, ¿no? Y tenía miedo de que su puesto corriese peligro. Y me decía que ahora alguien con conocimientos, pues, básicos en programación, pues se podía apoyar una inteligencia artificial y ocupar, pues, el puesto de trabajo, ¿no? Y yo le decía que sí, que estaba de acuerdo, pero que, pues, él tenía algunas ventajas, ¿no? Pues lo que es la experiencia, el grado de conocimiento, que, pues, le permitía preguntar mejor a la inteligencia artificial, etcétera. Y si a todo esto le unimos el dominio de las habilidades sociales, pues su puesto no corría peligro, ¿no? Porque, pues, ya que son, pues, las habilidades que las máquinas no pueden hacer. Muy interesante, pues somos personas al final, ¿no? Vamos a aprovechar que estamos contigo, Adrián. ¿Consideras que el Sí. fortalecer los vínculos y la cooperación entre los colaboradores va a impactar positivamente la rotación del personal? Incluso, pues, bueno, ¿cuáles serían estas formas en que las organizaciones podríamos adoptarlo en una estrategia? ¿Qué opinas? Bueno, hablo desde la perspectiva, ¿verdad?, de alguien que lidera un equipo de forma virtual desde hace una década, ¿no? Y eso, fortalecer vínculos y cooperación sin contacto humano es difícil, ¿no? Pues en un ambiente de trabajo de oficina, establecer relaciones de confianza cuando, pues, no sé, llegas temprano al trabajo y echas un poco de chisme, ¿no? O refuerzas la confianza cuando le tocas la puerta a alguien y le preguntas que, pues, si tiene un minuto, ¿no? O estimulas la confianza cuando estás en el trabajo e invitas a alguien a comer, ¿no? Y es esa acumulación de interacciones sociales la que hace que, pues, desarrollemos esa confianza, ¿no?, entre los colaboradores. De alguna manera es como, pues eso, ir al gimnasio, ¿no? Pues si vas un día no vas a notar ningún cambio, pero si vas 4 días a la semana durante 2 meses, pues comienzas a ver los cambios. Claro, si hablamos de equipos a distancia, pues es más difícil, ¿no? Porque no existe ese tiempo entre las reuniones para, pues, poder interactuar, ¿no?, con tus compañeros. Pues te unes a la llamada y cuando terminas, pues pulsas el botón y se terminó, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es tener una especie de reuniones informales, ¿no? Intentamos que sea una vez por semana, en la que, pues, obviamente está prohibido hablar de temas de trabajo, y aprovechamos ese tiempo para contarnos, pues, cómo nos ha ido, pues, en el fin de semana, o cómo nos sentimos, o nos hacemos preguntas ahí medio extrañas para romper el hielo. Intentamos, pues eso, tener un espacio para conocernos y sentirnos integrados. Eso sí, pues la reunión presencial, al menos una vez al año, pues siempre es necesaria, ¿no? La reunión presencial, pues, te permite de alguna manera consolidar esos vínculos que has estado construyendo de manera virtual. Así que es un reto esa parte de colaboración en entornos virtuales, sí. Completamente. Yasmin, ¿qué opinas de este fortalecimiento de vínculos? Bueno, en realidad esto es muy necesario en los equipos de trabajo virtuales y no virtuales, ¿no? En el trabajo híbrido, y lo dice muy bien Adri, y pone en mesa estos temas. Y pues nosotros en BP Gurus también somos una organización que desde que surge con esta naturaleza virtual. Incluso en la pandemia, recordarás que nos preguntaban los clientes, ¿y cómo le hacen para fortalecer sus reuniones y trabajo en equipo? Y entonces estábamos dando talleres de cómo trabajar en equipo de manera virtual, de cómo manejar el estrés, ¿no? Y cómo considerar que la comunicación tiene que ser efectiva. Y de alguna forma, pues estos vínculos se tienen que hacer hacia los colegas, ¿no? Yo llegaba a auditar algunas mesas de servicio y les decía, ¿cómo te relacionas con tus colegas? Pues tenemos el grupo de WhatsApp, pues tenemos el Telegram, tenemos algún foro que nos vincula,
pero también tenemos esa comunicación con el líder, como bien lo menciona Adri, de a lo mejor una reunión 1 a 1, a lo mejor en una sesión en la que es un café informal. Muchas veces nosotros, les recordarán, en BP Gurus tenemos una práctica que se llama Early Dinner, que hacíamos los viernes y nos sentábamos pues tal cual a vincularnos, ¿no? Cada quien con su bebida o lo que sea, pero de manera virtual lo hicimos mucho, pero presencialmente es sumamente necesario, ¿no? Importantísimo mantener este acercamiento. Y justo aprovechando, Jazz, ¿cuál es el punto de partida para desarrollar un programa de experiencia para nuestros colaboradores? ¿Cómo podemos conocer ahorita el nivel de satisfacción actual de nuestros colaboradores? Fíjate, Ili, que crear una experiencia positiva ha estado en el centro de muchas iniciativas de recursos humanos, ¿no? Adri no me dejará mentir, en el último año se ha potencializado mucho esto, como él lo dijo al principio, porque también lo que queremos saber es cómo debemos de gestionar, escuchar y reconocer a las personas en este nuevo ámbito de trabajo. Y de hecho, según McKinsey, la consultora, descuidar estos aspectos de crear una experiencia positiva nos puede traer consecuencias extremas como, y que ya lo hemos vivido, la pérdida del talento. Entonces, partimos del hecho de que nuestras estrategias de experiencia deben estar alineadas a los valores organizacionales. Pero ¿qué creen? También a los valores personales y profesionales de los individuos. Y es que para diseñar este programa de experiencia se parte de recopilar los datos correctos, ¿no? En esta época de analítica avanzada de datos, y para tomar los datos correctos, ¿qué tenemos que hacer? Pues escuchar, ¿no? Por tanto, diseñar un plan de trabajo flexible o revisar políticas que actualmente tenemos es absolutamente esencial. Involucrar los datos correctos. ¿Y qué creen? ¿De quién vienen? Pues de todas las personas y de todas las áreas. Entonces, de acuerdo a la última encuesta de Future Forum y unas publicaciones que hizo Harvard, se muestra que la mayoría de los líderes fallamos a veces en este paso. Pues más del 60% de los ejecutivos, ¿no? De los C-level, diseñan políticas de la fuerza laboral pospandémica, las diseñaron con poca participación, con ninguna contribución de los empleados. Entonces esto es grave, porque ellos piensan que estamos siendo muy transparentes. En realidad es que en esta encuesta que salió, pues solo el 40% de los trabajadores piensan que están de acuerdo con esas políticas que algunos los diseñaron los demás. Entonces, se trata de tomar en cuenta el aspecto de la persona para diseñarlo, el aspecto empático, y por eso es necesario pedir retroalimentación a lo largo del ciclo de vida de los empleados, desde el reclutamiento, el onboarding, etcétera, para así comprender los momentos más importantes. Se inicia escuchando. Por tanto, debemos solicitar comentarios con frecuencia. Ya nos mencionaba alguna tendencia ahí a Adri, para escuchar y tomar medidas, ¿no? Las personas valoran mucho que se pida retroalimentación. Ustedes aquí en BP Gurus saben que mi pregunta primordial es si están contentos en BP Gurus y qué podemos hacer mejor. Y hay quien de verdad me pide más internet, ¿no? Y hay quien me solicita si podemos tomarnos un café. Ya es cuando vienes a tomarte un café conmigo. O tú lo sabrás, Ili, ¿no? Cuando te vienes a cenar y platicamos, o un curso, o decirme tal cual, dame orientación y dame luz para saber si lo estoy haciendo bien. Evidentemente, pedir el feedback de cualquiera de las formas, lo hagamos formal, informal. Hay muchos tipos de encuestas, el compromiso, para medir compromiso, colaboración, comunicación, liderazgo, crecimiento, desarrollo, inclusión, alineación estratégica, bienestar, satisfacción, como lo mencionas, son sumamente importantes. Hay muchos tipos de encuestas, de pulso, no importa lo que hagas, lo importante es escuchar, pero ¿qué creen? Sobre todo actuar. Nada sirve escuchar si no actuamos con los datos correctos. Entonces, hay que concentrarnos en objetivos, implementar estas métricas, respondiendo a tu segunda pregunta, es que está bien amplia, Ili, o sea, aquí, ¿cómo conocer el nivel de satisfacción? Pues considerar este feedback, pero tener métricas específicas. Algunas de estas que tienen que ser basadas en satisfacción, comodidad, accesibilidad, la mía, felicidad, ¿no? La que tenemos como KPI central en BP Gurus. Y por supuesto existen al menos 3 indicadores que les propongo aquí a la audiencia que deban de considerar como columna vertebral en planificación de la experiencia del empleado. Número 1, el Net Promoter Score, es decir, tú como empleador le tienes que preguntar, ¿no? A tu trabajador si son capaces de recomendar a tu empresa en su círculo social una escala de 1 al 10. ¿Tú recomiendas la empresa en donde trabajas? ¿Qué tanto la recomiendas? El segundo, el ausentismo laboral es una métrica que debes de tomar en cuenta, ¿no? Algunas no son justificadas o por razones médicas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando respecto a este porcentaje de ausentismo? Y la tercera métrica que debes de considerar para diseñar este programa es el indicador de rotación, ¿no? La rotación, ya sea en la voluntaria o involuntaria, ¿no? Así que midamos, mejoremos, accionemos y seamos muy empáticos con las personas, Ili.
Excelentes recomendaciones. Gracias, Jazz. Adrián, ¿cómo podemos las organizaciones ofrecer o garantizar en la propuesta de valor para los colaboradores el balance entre la vida personal y la vida profesional? Sí, gracias, Ili. Una pregunta muy interesante, porque pues, a veces hablamos del equilibrio entre trabajo y vida personal como si fueran casi dos fuerzas opuestas, ¿no? Y normalmente cuando las personas luchan por encontrar ese equilibrio, pues es cuando aparece el estrés, el descontento y en último término pues la renuncia, ¿no? Ahora hablaba ya sobre el índice de rotación, etcétera. Por tanto, creo que la vida personal y profesional pues deben ir siempre en la misma dirección, ¿no? Para conseguir el bienestar del individuo. Por ejemplo, pues si son las 4 de la tarde, pues todavía estoy dentro del horario de trabajo y hace un día increíble, pues como por ejemplo como el de hoy hasta ahora que hace sol aquí en Ciudad de México y me apetece pues salir a correr o a caminar, pues oye, me lo está pidiendo el cuerpo, debería hacerlo, ¿no? Y no esperar quizá pues hacerlo otro día cuando esté fuera del horario de trabajo o el fin de semana que a lo mejor pues no hace un día tan increíble como el de hoy, ¿no? De la misma forma que si me siento más inspirado para trabajar un sábado, pues no sé, porque me viene alguna idea o porque encuentro más tranquilidad en mi casa, pues lo hago y es totalmente normal, ¿no? Por ejemplo, pues en nuestro equipo, desde hace un tiempo, tenemos una política que son los días comodín, ¿no? Entonces, tenemos como unos 5 días comodín al año, ¿no? Los días comodín consisten en que tú te levantas por la mañana y ese día pues no te apetece trabajar, ¿no? Pues por lo que sea, porque pues, te apetece dormir o porque te apetece ir a visitar a tus padres o te apetece ir con tu amigo por ahí a tomar una cerveza, ¿no? Y básicamente lo que conseguimos es dar al colaborador pues, un respiro, ¿no? En esos días en los que quizá no se siente tan motivado, ¿no? Y nos pasa a todos. Y en cualquier caso, incluso en estos días, su rendimiento pues, tampoco iba a ser el más alto, ¿no? Entonces aprovechemos eso para que esta persona se sienta mejor. Y gracias a esto, con el tiempo, pues me he dado cuenta que cuanto más fácil conciliemos el trabajo con nuestra vida personal, pues más vamos a disfrutar. Yo creo que vamos a disfrutar ambos. Entonces, sí, esa sería la visión. Qué buena visión, claro, ¿no? Tener este bienestar, buscarlo. Yasmin, ¿cómo podemos entonces generar un esquema de evaluación o de reconocimiento, ya hablando de todo esto, ¿no? De desempeño también y de las emociones de nuestros colaboradores? Sí, mira, qué bueno que lo comentas, ¿no? Porque muchas veces en hilando un poco, ¿no? Lo que decía Adri del balance de vida personal y profesional, a veces perdemos de vista que hemos trabajado más en la pandemia, ¿no? Entonces tenemos que tener claro qué es lo que vamos a reconocer en nosotros, en los demás y para todo el equipo de trabajo. Entonces, para responder esto, debemos de tener claro al menos 3 aspectos. Les propongo 3. Ajá. El primero, el número 1, es de qué forma tenemos configurado nuestros canales de comunicación que impulsan este intercambio de conocimientos y feedback con los líderes y entre nosotros. Es decir, ¿cómo garantizamos que todos entienden nuestras estrategias y expectativas en la organización? Yo les pongo el ejemplo que doy clase en algunas instituciones educativas y a veces me toca enterarme de eventos para docentes hasta que un alumno me cuenta por qué no vino a este evento o alguna red social externa lo difunde y tú como profesor te quedas sesgado y posiblemente pudiste haber aportado. Entonces, ¿de qué forma? En primer lugar, estamos abriendo canales de confianza con tu comunidad si tu comunicación no está bien configurada a los diferentes públicos y qué crees generaciones. Tal vez yo no recibí esa información porque yo soy X, ¿no? Les temo decir. Pero sin duda, pues lo que espero es un canal formal y a lo mejor debe haberme ido a las redes sociales, ¿no? El aspecto número 2, ¿no? Es que en qué momentos y bajo qué instrumentos evaluamos el desempeño, ¿no? O sea, para poder hacer este reconocimiento, ¿no? Primero tenemos que partir, como tú bien lo dices, en generar este esquema de evaluación. Entonces, ¿cómo estamos evaluando el desempeño individual, en equipo, 360? ¿Estoy utilizando una herramienta? ¿Bajo qué criterios? ¿Sí me relaciono bien con el área de capital humano? Si yo soy un área, por ejemplo, en ese caso tecnológica, pero sobre todo, ¿de qué forma generamos la apertura otra vez al feedback entre los miembros del equipo para obtener su sentir respecto a, por ejemplo, cómo percibes la cultura? Saber si te sientes conectado con la misión y visión de la organización. ¿Qué tipo de liderazgo es efectivo para ti, que no es para otra persona? ¿Cómo perciben la transparencia en la organización? Y si puedes te permitirte ser vulnerable ante tus problemáticas con tu equipo porque existe esa confianza sin que el equipo sufra o critique
si hay algún apoyo, ¿no? Entonces, el punto número 2, pues es saber cómo evaluamos y qué estamos evaluando. El punto número 3 es establecer este esquema de reconocimientos, pues tenemos que tomar en cuenta conocer a nuestros colaboradores de una manera incluso más emocional. ¿Qué ven? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué escuchan? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus retos, preocupaciones? Y por supuesto, con sus resultados y tomar en cuenta lo anterior, pues vamos a establecer el modelo de reconocimiento alineado a cada equipo de trabajo, a cada generación. Y entonces yo les invito a que utilicen el mapa de empatía, ¿no? Un mapa de empatía para poder llegar a considerar las mejores equipos y los mejores perfiles. Entonces, reconozcamos la permanencia, reconozcamos el reconocimiento de igual a igual, lo hagamos formal o informal. Puede ser, obviamente, mediante un premio, un beneficio, un incentivo económico, o inclusive salir temprano, ir al teatro, un bono, ¿no? También un badge digital que pueda demostrar tu calidez, un reconocimiento público. Eso sí es importante. Hacer los reconocimientos públicos nos llena de gran autoestima. Así que, de alguna forma, consideremos que en Latinoamérica, fíjense que de acuerdo a la OCDE, un empleado puede cambiar de trabajo en un 30% por falta de reconocimiento. Entonces, no perdamos esta contribución si tú eres empleador. Y yo te quiero decir que muchas veces la falta de no reconocimiento es un obstáculo para el entusiasmo y la pasión se puede perder. Entonces, así, yo de una manera muy cursi lo digo, si el reconocimiento fuera un instrumento musical, Ili, un buen líder debería saber tocar muy bien y seguir aprendiendo a tocar mejor ese instrumento. Qué bonito. Claro, importantísimo hablar de emociones. Y en eso vamos a preguntarle a Adrián, ¿cuáles son las habilidades blandas que se consideran más importantes para trabajar también en un modelo híbrido y cómo podemos identificar estas soft skills que necesitamos desarrollar en nuestros colaboradores? Sí, ahora, bueno, antes ya cuando hablaba de esas soft skills necesarias para las empresas del futuro, pues ha nombrado varias, ¿no? Y de hecho ahora también lo acabo de hacer. Yo diría que principalmente 3, ¿no? Primero, creo que es fundamental tener empatía. Pues imagínate un trabajador que entra a la oficina de su jefe y que su jefe pues, le reprocha que sus números han bajado por tercer trimestre consecutivo, ¿no? Pues, ¿qué le diría a un jefe, el jefe en un escenario de no empatía, ¿no? Pues, oye, ya hemos tenido esta conversación antes, si no recuperas tus números en el siguiente trimestre, la verdad es que no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, este sería un poco el estilo, ¿no? Un poco amenazante. ¿Qué le diría al jefe en un escenario de empatía? Pues, oye, le diría, oye, ya hemos tenido esta conversación antes, te sientes bien, te pasa algo, la verdad estoy un poco preocupado por ti, ¿no? Entonces, como ven, pues el enfoque es diferente, ¿no? A lo que nos ayuda la empatía, pues es eso, a asumir que la persona no es el problema, sino que tiene un problema, ¿no? Y creamos un espacio seguro para que nos cuente por lo que está pasando, ¿no? Profesional o personalmente. Y la idea es intentar ayudarles. Otra habilidad importante, pues, es saber escuchar. Escuchar, que también lo comentaba Jazz, pues no es el arte de escuchar las palabras de nuestro interlocutor, ¿no? Es el arte de comprender el significado detrás de esas palabras y crear un ambiente, pues eso, que la otra persona se sienta comprendida, ¿no? Y, por supuesto, pues una habilidad que se puede aprender. Aprender, pues, a desarrollar curiosidad por la otra persona, ¿no? En lugar de juzgarla. Aprender, pues, a darle tiempo de que pues, nos cuente cómo se siente, ¿no? En lugar de interrumpir. Yo creo que pues, escuchar es la mejor estrategia de llegar a algún acuerdo cuando hay puntos de vista distintos. De hecho, pues hay un documental genial que recomiendo a todos, se llama White Right Meeting the Enemy. Lo resumo muy rápido. Trata de una mujer musulmana que vive en Reino Unido y que sufre amenazas por parte de supremacistas blancos, ¿no? Incluso la policía tiene que intervenir. Le recomiendan pues, no dejar ventanas de su casa abierta porque puede tener algún problema, alguna agresión. Pues está viviendo un infierno, ¿no? Y lo que hace esta mujer es viajar a los Estados Unidos y reunirse precisamente con algunos líderes del supremacismo blanco, ¿no? Entonces lleva una cámara y graba todas esas conversaciones que tiene con ellos. Y básicamente lo único que hace ella es darles un espacio para que estas personas se sientan escuchadas, ¿no? Lo normal sería que fuera al revés. Pues, oye, la odian, la acosan y es ella quien decide escuchar. Y lo curioso es que como estos supremacistas blancos pues, se sienten escuchados, pues empiezan a confiar en ella. Tanto que casi la ven como una amiga, ¿no? Entonces, al final, si se puede dar en un contexto tan extremo como el que pues, les acabo de contar, se puede dar en cualquier ámbito de nuestra vida.
Y lo increíble de todo, algo que tiene la escucha, es que no requiere de las dos partes tener esta habilidad de escuchar de forma efectiva, ¿no? Sino que con una de las partes es suficiente. Y esa tercera habilidad, que además creo que es consecuencia de estas dos anteriores, yo hablaría de la importancia de un buen liderazgo. Y ojo, que aquí quiero hacer una aclaración, una distinción entre liderazgo y autoridad, ¿no? Que no son lo mismo. Un determinado puesto dentro de una compañía te da autoridad, te da rango, pero no te hace necesariamente un líder. Yo conozco a muchas personas que se sientan en puestos muy altos que no son líderes. Les hacemos caso porque tienen autoridad sobre nosotros, pero no confiamos en ellos. Y también, de la misma manera, conozco a muchas personas que están en puestos más bajos que se preocupan y cuidan a las personas que están a su alrededor y que confiamos en ellos e iríamos con ellos hasta el fin del mundo. Por tanto, cuando la autoridad y además un buen liderazgo pues van de la mano, es algo mágico, maravilloso, porque vamos a conseguir influir de una manera muy positiva también en la cultura de la empresa. Gracias por esas recomendaciones. Jazz, ¿cómo podemos desarrollar y potencializar las habilidades blandas? Ya que hablamos de estos soft skills, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero nos tienes que anotar ahí la serie, Adrián, porque la verdad suena muy bien. Qué maravilla lo que nos compartes. Y yo creo que la audiencia también, ¿no? Como que quedamos ahí un poco picados. Entonces, sin duda, esta parte tan humana que nos comenta Adri, pues es importante desarrollarlo, no es muy sencillo, ¿no? Hay que garantizar, ¿no? Que nosotros como organizaciones empleadoras y empleados, pues estemos preparados, sí, para el futuro, sí para el éxito, sí para la productividad. Entonces, aquí hay algo importante. No basta con capacitar genéricamente, ¿no? En soft skills. Las organizaciones a veces solemos mandar estos videos para todos de manera que sea estandarizada, ¿no? Debemos orientar más bien esas soft skills para cambiar nuestros comportamientos, alinearnos a nuestras industrias, ¿no? A nuestros perfiles e inclusive ajustar algunos procesos. Y es que si, por ejemplo, habilitamos a un colaborador en un taller tomando el de liderazgo empático, ¿no? Y luego le pedimos que regrese a su rol y siga haciendo micromanagement, pues realmente puede ser una tarea titánica potencializar el desarrollo de estas habilidades. Entonces necesitamos mucha congruencia. Entonces yo sugiero iniciar con un assessment, con un diagnóstico de habilidades suaves como un primer paso. Si bien dimensionar esta brecha de habilidades resulta particularmente desafiante, sobre todo para las áreas de capital humano, quienes los vayan a ejecutar, existen marcos y métodos e instrumentos que son un excelente primer paso para saber cómo andamos en liderazgo, en comunicación, negociación, pensamiento creativo, resolución de conflictos, inteligencia emocional, por decir algunos. Entonces, de acuerdo también otra vez a McKinsey, ¿no? El reskilling o la recapacitación efectiva, porque requerimos en nuestros nuevos tiempos, pues alinearnos de nueva cuenta, validar que nuestro conocimiento está actualizado, pues requiere un viaje, según McKinsey, combinado, ¿no? Que mezclemos aprendizaje tradicional, capacitaciones en vivo, encuentros virtuales, entrenamiento entre pares, mentoring e incluso, ¿no? El uso de nueva tecnología, ¿no? Les cuento que McKinsey en este documento cita el caso de un mayorista, ¿no? Que ha distribuido cascos de realidad virtual, ¿no? Como a 20,000 empleados. Entonces colocan a los empleados en situaciones desconocidas, ¿no? Como el primer día de ventas de Black Friday. Entonces, los está capacitando, sí, en el uso de nuevas tecnologías, esperemos que no tengan accidentes y se caigan y esas cosas, pero sin duda en habilidades interpersonales. Entonces, les ponen escenarios de cómo van a responder ante un conflicto, cómo van a responder ante una queja, ante una agresión, ante violencia, ¿no? Entonces, les enseñan a responder con calidez, con empatía, que esto es lo que nos decía Adrián. Y pues bueno, este es un ejemplo de cómo podemos hacer algún ejemplo de capacitación, es orientarla, enfocarnos. Y las personas naturalmente, también lo sabemos, operamos con base a incentivos, lo acabamos de platicar. Así que para formarnos en soft skills debemos obtener beneficios. Entonces pregúntate, ¿qué gana mi organización formándome en comunicación? ¿Pero qué gano yo? ¿No? De entrada, si me permites opinar, pues ganas más diplomacia, ganas asertividad y, ¿qué crees? Paz mental, porque vas a evitar los conflictos. Entonces, dada la necesidad crítica de habilidades blandas ahora y en el futuro, pues capacitar a los colaboradores es un paso importante, es crucial
pero también hay que tomar en cuenta que no todo les toca al sector, a la industria, a las empresas, a los servicios. Es crucial asegurarse que los nuevos talentos ingresen con estas habilidades, así que el sector educativo hay que poner atención, estar muy atento en estas habilidades core que les hablaba hace un momento. Así que es muy necesario, sí, en la industria de TI, la inteligencia artificial, que llegó para quedarse, y estamos viendo cómo está esto sucediendo, pero para ello necesitamos reforzar valores, principios, ética, ¿no? Entonces, bueno, yo cierro un poco con esto, es que debemos de tener esta estrategia de formación en soft skills a medida que cambiamos, pero también para garantizar la permanencia en nuestro negocio. Pero cierro con esta fórmula que me encanta de Víctor Coopers, ¿no? Que es un motivador de Andorra, que dice que conocimientos y habilidades suman. Ajá, pero la actitud, y yo le pondría entre paréntesis, las habilidades, las buenas soft skills, multiplican. Excelente, muchísimas gracias, Jazz. Y bueno, voy a hacerte una última pregunta, Adrián. ¿Las habilidades blandas deberían formar parte de la revisión del desempeño personal? Sí, y la conecto un poco también, ahora comentaba Jazz, cómo conectar de alguna manera también la parte de soft skills. Yo creo que también tienen o están conectadas directamente incluso con la parte financiera del salario de una persona, ¿no? A veces ocurre mucho que incluso no somos capaces de comunicar que queremos un aumento de sueldo, ¿no? Y como no somos capaces de hacerlo y nos frustramos, nos vamos de la compañía, ¿no? Eso yo lo he escuchado en varias ocasiones. Entonces, incluso también tiene esa parte de saber, de alguna forma, tener esa inteligencia emocional y saber comunicar, oye, esta es mi situación actual y yo necesito esto. Y a lo mejor se te concede, ¿no? Obviamente no quiero decir que esto sea la fórmula mágica para hacerlo, pero incluso también nos puede ayudar en eso. Pero también para complementar un poco la pregunta que me hace Silly, pues bueno, si pensamos en métricas o KPIs para medir el desempeño de alguien, pues encontraremos millones, ¿no? En la parte del negocio, muchísimas. Sin embargo, creo que las métricas relacionadas con las habilidades sociales, pues lo que es el nivel de confianza, etcétera, pues son casi inexistentes. Y creo que la consecuencia negativa de esto es que muchas veces las empresas ascienden o nombran a jefes, a personas, pues sí, que han tenido un alto rendimiento, ¿verdad?, en su trabajo y esas métricas del negocio van muy bien, pero generan poca confianza entre los colaboradores. Y por eso creo que es tan importante también esa parte de medición de las habilidades blandas. Hay un ejemplo que a mí en lo particular me encanta, Simon Sinek, en uno de sus libros, pone de ejemplo a los Navy SEALs, ¿no? Los Navy SEALs son los cuerpos de operaciones especiales de Estados Unidos. Y dentro de ese cuerpo especial, pues hay un grupo de élite, ¿no? Entonces le preguntan al oficial de mando cuáles son esos criterios por los que seleccionan a los integrantes de ese grupo de élite. Y lo que hace el oficial es dibujar literalmente un trozo de papel, dos ejes, ¿no? El eje de las X y el eje de las Y. Y en uno de los ejes pues pone el rendimiento, el desempeño, ¿no? Y en el otro pone pues el grado de confianza que genera entre los compañeros. Entonces, ellos puntúan el rendimiento pues igual que lo haríamos nosotros, ¿no? El cumplimiento de objetivos, las métricas de negocio, etcétera. Y puntúan la confianza teniendo en cuenta el tipo de persona que eres, ¿no? Si puedo confiar en ti mi vida, de alguna manera, ¿no? En ese ámbito tan fuerte. Evidentemente, pues nadie quiere a la persona de bajo rendimiento y baja confianza. Y pues naturalmente lo ideal es que todo el mundo quiera a la persona de alto rendimiento y alta confianza. Pero sorprendentemente lo que aprendieron con el tiempo es que la persona de alto rendimiento y baja confianza entre los miembros del equipo es un miembro tóxico del equipo, ¿no? Y prefieren tener dentro del equipo una persona con un rendimiento medio e incluso a veces bajo y con un nivel de confianza alto que a un miembro tóxico. Y por eso es fundamental, ¿no?, revisar las habilidades blandas. ¿Cómo hacerlo? Pues a mí en lo personal pues me gustan mucho las valoraciones entre colegas, ¿no? Las peer review. Las peer review pues, son una forma fantástica de identificar a las personas que realmente construyen grandes organizaciones, ¿no?, y que son grandes líderes dentro de los equipos. Muy interesante. Bien, tenemos muchos temas que hablar, está riquísima esta plática, pero quisiera nada más cerrar con esta pregunta, y es que no todo es positividad, ¿no? Hay que hablar también de aspectos no tan positivos y no tan alentadores, y quisiera preguntarles a ambos, empezando contigo, Jazz, ¿cuál consideras que ha sido el lado oscuro de la flexibilidad de estos tiempos de trabajo remoto e híbrido? Sí, muchas gracias, Silly. Y bueno, ya veía por ahí un spoiler en el chat, y es que sin duda el lado oscuro de la flexibilidad laboral ha sido el burnout, ¿no? Este agotamiento laboral extremo. Bueno, para la OMS existen 3 signos principales de burnout: sensación de cansancio, agotamiento,
aumento de desapego mental hacia el propio trabajo, sentimientos negativos o cinismo, violencia y reducción de la eficacia profesional. Una característica con las personas con ese trastorno de burnout es presentar una hiperresponsabilidad en el trabajo, a ver si no se identifican y piensan, ¿cómo me voy a ir de vacaciones? ¿Cómo voy a dejar de trabajar? Como si realmente fuéramos los únicos responsables del funcionamiento de la empresa o del sector. Nos cuesta mucho trabajo desapegarnos y según algunos psiquiatras, estos síntomas en dolor de cabeza, falta de concentración, tienen diferentes síntomas, es multifactorial y no puede ser así como diagnosticado tan fácilmente. Bueno, pues recuerda, como bien lo decía Adrián al principio, que el cuerpo te da señales. Entonces, tienes que evaluar y recordar que estos avisos y porque el cuerpo cobra factura. Entonces, sin duda, un dark side, ¿no? Pues ha sido este burnout que hemos generado, ¿no? Y que de alguna forma, pues, nos ha permitido reducir a veces nuestra eficiencia, ¿no? Adicional, fíjense que según Qualtrics, los procesos eficientes y sistemas ineficaces están alimentando el riesgo del agotamiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque si bien la pandemia aceleró la transformación digital, la adopción de nuevas tecnologías para admitir nuevas formas de trabajo en las que estamos ahorita pues conviviendo, también reveló deficiencias notarias en numerosos procesos preexistentes. Tenemos procesos muy burocráticos, a veces falta automatización, a veces sí tenemos digitalización, pero no los tenemos optimizados, exceso de autorizaciones, falta de agilidad. Entonces, al mismo tiempo, cuando tenemos muchas expectativas, una carga de trabajo que aumenta y se suele pedir a los empleados que hagan más con menos, pues bueno, esto sin duda está adicionando pues este estrés, ¿no? El bienestar es un problema urgente para las organizaciones que sí nos preocupamos por este agotamiento. Hay unas que no, y esto es grave. Y organizaciones que tenemos que observar, ¿no? Yo recuerdo que antes de la pandemia, se acordarán que, bueno, yo pasas a una cafetería, vas a una junta, a otra sucursal, compras una bebida, previo a esa junta, bueno, vas manejando, pero no, el equipo sabía en ese entonces que ibas manejando, que ibas a una junta, a otra sucursal, y pues ya te esperaba tu regreso para retomar algún tema o planificar. ¿Qué sucede ahora? Pues no importando lo que saben que vas en camino, te marcan, te enlazan, te llaman, te unen a Meet, se mandan Telegram, se convocan, interrumpen entre los espacios de traslado, que antes eran estos espacios de paz mental. Así que, bueno, la recomendación médica en el burnout es frecuentemente interrumpir actividades y esto pues tiene un enfoque muy grave hacia la productividad de las organizaciones, hay que volver al balance. Y por último les dejo, ¿no? Ya para dejar a Adriana ahí que nos ayude cerrando esta respuesta, pues que hay un informe que se llama El lado oscuro de un ser nómada digital, ¿no? Que ha entrevistado a profesionales etiquetados como nómadas, estas personas que viajan por el mundo y que van trabajando de forma remota y digital. Y les preguntaban que los aspectos agradables de su día y no tan agradables. Y las principales conclusiones son las siguientes. El 41 afirma que su estilo de vida afecta a su capacidad para mantener relaciones sentimentales. Entonces, el dark side es que sí hemos tenido problemas para comprometernos en algo personal. Un 77% ha experimentado este agotamiento laboral que hablamos, al menos una vez, y el 80% afecta más a los empresarios. Y un 40% se siente más solo, a menudo o siempre. Entonces, ante estos escenarios, las soft skills, la humanidad, el liderazgo son puestas a prueba. Entonces, la invitación es a formarnos para que hagamos mejores seres humanos con nosotros mismos, con nuestro entorno y, por supuesto, con los demás. Excelente recomendación, voltear a hacer esta introspección, ¿no? Dentro de los equipos de trabajo. Y a nivel individual, Adrián, ¿tú qué opinas de esta parte no tan positiva? Sí, bueno, a veces tendemos a pensar que cuando un empleado deja la empresa, ¿verdad? Es a lo mejor porque pues, va a ganar más dinero en otra parte, ¿no? Y descuidamos quizás aspectos precisamente del bienestar de esa persona. Antes comentaba pues esto, ¿no? Que no debe ser un balance, como si fueran dos fuerzas no opuestas que están luchando entre vida personal y trabajo. Creo que uno tiene que buscar o tiene que hacer lo que realmente siente en el momento, o de alguna forma va a ser eso. Yo creo que va a ser ese, cómo va a funcionar el trabajo, el modelo de trabajo en el futuro, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que poner mucha atención a esta parte. Entonces, quizá en la parte, yo en lo personal, pues veo en esta parte más de flexibilidad, o el lado negativo de la flexibilidad, veo esa parte del reto en la colaboración, como veía antes, ¿no? El no estar de forma presencial con personas, porque eso de alguna manera, esa parte del aislamiento, si uno no pone medidas o no pone estrategias precisamente para favorecer esa colaboración,
pues es precisamente también donde aparece o florece de una manera un poquito más fuerte el burnout, ¿no? Entonces, pues por tanto, esa sería un poco mi recomendación, ¿no? Si decides ofrecer flexibilidad y tener un equipo distribuido, y lo cierto es que vas a tener que poner un esfuerzo muy grande, ¿no?, en estimular esa confianza entre los miembros y esa parte de la escucha, ¿no? Hemos hablado antes durante la sesión también de esa parte de escuchar al colaborador varias veces en el año, ¿no?, o a lo largo del ciclo de vida del empleado. Entonces, esa parte de escucha es donde realmente tenemos que escuchar literalmente, ¿no?, tener esa escucha activa y para escuchar lo que el colaborador tiene que decir en esa parte también del burnout, ¿no?, y establecer mecanismos para que eso pues se suavice de alguna manera o intentar paliar ese tema, ¿no? Entonces, como digo, si no lo hacemos, corremos el riesgo de generar ese sentimiento de desconexión incluso hacia la empresa, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los retos, como digo, que tenemos por delante y en los cuales hay que poner el foco totalmente. Completamente. Y de hecho, justo revisando las preguntas del chat, como bien decía ya, pues ya estábamos spoileando aquí la pregunta de Eduardo Fuentes, ¿no? ¿El burnout podría jugar en contra del proyecto de la digitalización de las empresas? Digo, un poco hicimos esta respuesta, pero no sé si quieran ahondar más en ella. Bien, si no, pues adelante, ya. La respuesta es sí, y yo creo que hay que establecer muy claro estos límites, lo que hemos venido hablando a lo largo del webinar, y que bueno, porque fue al principio esta pregunta. Y sí, sin duda es una preocupación, Eduardo, que hablar de un proyecto de transformación, de digitalización, si no consideramos este factor en las cargas de trabajo, pues sí podemos llegar a tener un agotamiento extremo. Hay que tomarlo muy en cuenta. Muchísimas gracias, Jazz, en consideración. Hay otra pregunta de Gabriel Escoto y Adrián, a ver si nos puedes ayudar a responderla. ¿Qué da mejores resultados de bienestar laboral personal? ¿El home office 100%, el esquema híbrido o presencial 100%? Gracias por tu pregunta, Gabriel. Pues bueno, pues sí, es una pregunta muy interesante. Lo que es el tema de la flexibilidad laboral, pues es cada vez más interesante para el personal, para los empleados como tal, ¿no? Sin embargo, creo o parece que existe una desconexión, ¿no?, en la forma en la que los empleadores a día de hoy ven las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a un estudio que hizo Price el año pasado, un estudio muy importante a raíz de este gran fenómeno socioeconómico de la gran dimisión, por ejemplo, el 26% de los empleados dijeron que preferían teletrabajar siempre, ¿no?, en ese 100% que tú ponías en tu pregunta. Pero de esos 26%, solo el 18% dijo que es probable que su empleador aceptase ese modelo, ¿no? Y por otro lado, el 18% de los empleados dijeron que es muy probable que su empleador impusiera el trabajo en oficina a tiempo completo, ese 100% en tiempo de oficina que tú estás poniendo ahí, aunque solo el 11% estaría de acuerdo de los empleadores. Entonces, lo que está claro es que existe una desconexión en esa parte entre cómo los empleadores ven las cosas y cómo los empleados lo necesitan. Entonces, yo creo que en esa desconexión, creo que eso explica un poquito pues esos grandes o ese fenómeno de la gran dimisión o esos índices de rotación tan alto que existen hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que va a ir más hacia la parte híbrida, o esa es mi opinión personal, como digo, aquí nadie es gurú ni nadie te lo puede decir con certeza, pero va más enfocado a la parte híbrida y quizá a la parte remota porque el empleado exige eso a su empleador, ¿no? Y esto lo hace, como hemos dicho durante la sesión, precisamente porque les permite de alguna manera llevar esa parte de trabajo y vida personal de una manera pues más natural, ¿no? Si tú estás en tu casa, pues probablemente puedas atender cuestiones personales mucho más fácil que si estás trabajando en la oficina, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí. Muchísimas gracias, Adrián. Pues a considerarlo. Eduardo Fuentes nos deja otra pregunta por acá. ¿Cómo se deberían abordar los cambios en la mecánica laboral y en función de los ingresos y forecast de la compañía o del área? Interesante pregunta. Bueno, sí, es muy interesante y muy amplia. Yo creo que tiene que ver con la parte de qué es lo que estamos ofreciendo de competitividad y de diferenciador en las organizaciones. No solamente hacia el externo, ¿no?, hacia la industria en la que estamos trabajando, sino también hacia nuestros colaboradores y nosotros qué estamos haciendo con nuestra marca en la empresa, ¿no? Sin duda, esto que le llamamos la propuesta de valor para el empleado, Employee Value Proposition, es algo que tenemos que tomar en cuenta para responderlo.
es hacer esta serie de estrategias y beneficios que una compañía ofrece a tus trabajadores, esta propuesta de valor que marca la diferencia de la manera en la que promociono estos posibles talentos. Entonces, lo que tengo que hacer es generar ese diferenciador en la competencia para asegurar, por un lado, en estos cambios de mecánica de trabajo, lo que decía Adri, la atracción del talento. No podemos dejar de ver que este talento y la forma en la que estamos trabajando, si las tendencias, estoy de acuerdo con Adri, va a tender a ser híbrida, pero los cambios en la mecánica van a tener que considerar aspectos desde la gestión remota, gestión híbrida o gestión presencial o convivir todos estos ámbitos de acuerdo a las industrias, ¿no? Porque también, ¿no? Muchas cosas seguirán siendo presenciales y otras permitirán estos modelos híbridos, pero sin duda en la mecánica laboral, pues también estamos hablando de que vamos a tener que, pues, por ejemplo, la ciberseguridad. ¿Cómo vamos a estar trabajando sobre los accesos remotos? ¿Realmente estamos preparados sobre estos cambios, no? Al hablar de la mecánica laboral es asumir muchos cambios al mismo tiempo y existen las grandes resistencias. Entonces, bueno, pues de alguna forma creando este diferenciador, hacer esta metodología que les comento del Employee Value Proposition como una estrategia, pues te va a invitar, ¿no? A que tengas un gran lugar de trabajo, que combines con colegas excepcionales, con liderazgos excepcionales, aunque tengas problemas difíciles. Entonces hay que hacerlo tangible para que podamos entonces reducir a partir de este Employee Value Proposition un 50%, por ejemplo, los costos por una nueva incorporación. Estamos gastando mucho porque la gente se va. Entonces, mejorar esta fidelización nos puede traer nuevos empleados con mejores capacitaciones porque estamos haciendo un branding de nuestra empresa con este Value Proposition y entonces poder considerar un establecimiento de un forecast mucho más, con un mejor impacto. Por ejemplo, hablamos de un 29% para que se puedan quedar en tu empresa y hay un ahorro. Entonces, sin duda, esto ayudará mucho. Entonces, lo que les invito es que, por ejemplo, diseñen 10 razones para trabajar en tu empresa, ¿no? O respondas al menos 5 motivos de por qué se sientes orgulloso de estar ahí. Entonces puedas observar también el impacto que puedas tener hacia el mercado y hacia tu propio público. Sí, de hecho ahora esto que comentáis pues va totalmente enfocado también con la cultura de la empresa, ¿no? Y a veces, pues antes hablábamos de que existen muchas métricas, ¿verdad?, del negocio y no tanto en la parte de soft skills, ¿no?, habilidades blandas. Y creo que también esta pregunta, gracias Eduardo, pues hace relación un poco con eso, ¿no? A veces también somos muy estrictos, ¿no? Desde las compañías suelen ser muy estrictos a la hora de ese cumplimiento de esas metas, ¿no? Si has llegado estrictamente a la meta que tenías prevista o no lo has hecho. Creo que muchas veces en esta parte como tal de KPIs, de ingresos, forecast, etcétera, hay que poner mucha atención también a la tendencia. Porque esto es como si, no sé, de repente me propongo pues adelgazar y tengo 3 meses, ¿no? Y es un reto personal que yo me propongo. Pues adelgazar, no sé, 5 kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo termino esos 3 meses, llega ese momento y quizá no he adelgazado 5 kilos, quizá he adelgazado 4, pero ¿no? Todo ese esfuerzo que yo he hecho y ese reto que me he propuesto a nivel de KPI de 5 kilos, pues quizá no lo he llegado a cumplir, pero muchas veces también hay que valorar quizá esa tendencia o ese cambio positivo que se ha dado desde la parte de los empleados. Y eso también tiene que ver mucho con las soft skills, ¿no? A lo mejor de qué sirve pues, tener ese reto o ese KPI o ese objetivo que forzosamente se tiene que cumplir, si luego a lo mejor eso ha conllevado pues, un mal ambiente entre los compañeros, ¿no? O incluso ese burnout que hablábamos antes. Entonces, creo que es muy importante también en esa parte del forecast, etcétera, también examinar o analizar la tendencia, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo que a veces se olvida, que parece que a veces es blanco o negro, pero creo que en este caso ese gris también es algo positivo. Completamente. Y bueno, hay otra pregunta, José Romero. Vamos a dejarla para enviarte por los expertos, van a enviarte la respuesta, porque quisiera nada más para cerrar ya este webinar, que tanto Jazz como Adrián nos den su última frase. ¿Con qué nos vamos para cerrar esta excelente plática? Adelante, Jazz. Bueno, pues decirles que la flexibilidad, las tendencias, el liderazgo, las emociones, el soft skills, son algo que tenemos que trabajar todos y cada uno, no importa el nivel. Y que sin duda el reconocernos como personas que pensamos, sentimos y transmitimos, pues es importante primero entender que todo esto va de la mano de a lo que tú te dediques.
¿no? Y que reconozcamos que si lo hacemos con cuidado, con pasión y con cuidado hacia lo demás y hacia lo que nos gusta, seguramente llegaremos a ese desarrollo de empleo que nos llevará a ser realmente felices. Así que ánimo en formarnos, en capacitarnos, en comunicarnos y en establecer estos lazos y vínculos entre la empresa, la industria, empleadores y buscar estos foros para que podamos crecer juntos, sobre todo en esta industria latinoamericana que tanto necesita. Gracias, Jazz. Excelente. Adrián, por favor. Bueno, pues como reflexión final, pues diré que quizá no nos tiene que gustar nuestro trabajo cada día, ¿verdad? Sin embargo, sí tenemos que amar nuestro trabajo cada día, ¿no? Igual que pues a veces no soportas a tu pareja algunos días, pero la amas, ¿no? Pues a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos. Al final del día, pues la razón por la que permanecemos, ¿no?, en un trabajo es por cómo nos sentimos en ese trabajo, ¿no? Y creo que es un error, como decía antes, cuando a veces pensamos que un empleado está dejando la empresa solo por dinero. Pues está claro que si nos dejan por dinero, pues es que nunca tuvieron sentimientos, ¿no?, para la empresa. Pero bueno, cuando conseguimos que las personas sientan de verdad leales a la empresa, yo creo que rechazarán ofertas con un mejor sueldo. A veces incluso, pues, no sé, la oferta será muy tentadora y se sentarán a hablar contigo y te dirán, oye, mira, es que he recibido esta oferta y pues no quiero dejar la empresa, hay algo que podemos hacer para que me quede. Y creo que la manera de conseguir esto es precisamente a través de esta parte de habilidades sociales, ¿no? La creación de la cultura pasa por ahí, pasa por todo lo que hemos hablado, empatía, liderazgo, un buen liderazgo, etcétera, que eso es lo que de alguna manera pues, los empleados sienten y hacen que amen de alguna manera el trabajo. Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, gracias a todos. Qué excelentes recomendaciones, qué excelentes datos también que nos llevan a hacer esta reflexión dentro de nuestras áreas de trabajo y equipo de trabajo y a nivel individual también, buscando este bienestar, por supuesto. Quiero darle las gracias a nuestros expertos. Yasmín Chong, muchísimas gracias. Adrián Maestre, un placer como siempre. Placer. Y a todos comunicarles Gracias. que bueno, esta grabación va a estar publicada en YouTube para que puedan acceder a ella. Y las preguntas pendientes serán contestadas vía correo por nuestros expertos. Que tengan todos excelente tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos y por disfrutar de esta excelente plática. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias a todos.